Nutrición con diversión. Nutrición con emoción. Nutrición sin restricción. Pero sobre todo, Nutrición con ciencia y con conciencia. Bienvenidos al podcast de OP Nutrición. Un podcast de Open Nutrición. Bienvenidos. No, el día de hoy no iniciaremos de una manera habitual. Vamos a cambiar un poco la monotonía de la introducción. Así que me presento de una manera diferente. Mi nombre es Luis y el día de hoy hacemos el 11º episodio del podcast de Open Nutrición. Opiniones, conciencia y con conciencia. Primero que nada, decirles que aprovecho mucho ese espacio, aprovecho mucho este lugar que tengo para poder compartirles sobre nutrición, poder grabar. Me siento afortunado de poder hacer algo que realmente me apasiona y me gusta, como lo es la nutrición. Las personas que me conocen sabrán que no inicié amando la nutrición, fue todo un proceso que tuve que pasar para estar en este punto y al final del día se transformó en algo muy bonito porque el proyecto de OP Nutrición no solamente es para hablar meramente de temas de nutrición y de fitness, que es el enfoque principal, pero también es un espacio para compartir diversas historias y también es un espacio para que ustedes puedan sentirse escuchados, para que puedan encontrar un punto diferente de lo que es la nutrición y el fitness y no solamente verlo de una manera cliché o una manera cerrada, ¿ok? Entonces hago esta breve introducción porque a veces también surgen dudas de el origen de este proyecto, a veces surgen dudas de que si es una página convencional de nutrición y fitness y no. Señoras y señores, les digo que Open Nutrición es un concepto diferente a lo que se ha visto anteriormente en la nutrición y en fitness. Al final del día queremos que sea un concepto nuevo, es decir, un proyecto fresco, algo diferente a lo que se ha visto anteriormente en todos los temas que vemos en la nutrición de manera cliché. Y precisamente el día de hoy vamos a platicar, vamos a conversar de todo lo que hemos estado viendo a lo largo de estos episodios del podcast de OP Nutrición. Como se los dije, lo más poderoso de este concepto, que ya lo iremos desarrollando más adelante, pero es esta parte de la revolución en nutrición. ¿Y qué es este concepto de revolución en nutrición? Es algo que va íntimamente ligado con el propósito de OP Nutrición. El concepto de la revolución en nutrición es ir al fondo, es ir a la raíz del por qué comemos lo que comemos. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Que el concepto de la revolución en nutrición es precisamente ver la nutrición, como se los dije anteriormente, como nunca se ha visto anteriormente. Ir a la raíz del por qué comemos lo que comemos y no solamente viendo que quitar el pan o las galletitas, etcétera, sino yendo a un nivel más profundo. Por eso lo decía anteriormente que no es un concepto cliché, no es un concepto más de nutrición y fitness de lo que ya se ve siempre, de la manera cliché, de la manera ahora sí que ortodoxa o común de lo que se ve en las redes sociales, ¿no? Y para dar introducción al tema que vamos a platicar el día de hoy, primero que nada es necesario hacer un breve sumario de lo que ha sido la revolución en nutrición. Ya hemos hablado acerca de temas de interés respecto a las personas que nos están viendo, respecto a dudas que se tienen al día a día, porque lo he dicho en anteriores episodios, pero vamos a hacer hincapié hoy, que desafortunadamente en México no nos dan esa cultura de cómo educarnos para comer. No nos dan esa cultura, no tenemos la información precisa para saber qué es lo que tenemos que comer, cómo tenemos que alimentarnos y qué hábitos ir desarrollando a lo largo de nuestra vida. Entonces es importante hacer este hincapié porque también OP Nutrición nació por esa prioridad, por ese propósito, para ayudar a las personas, que sea un espacio, una escuelita de la nutrición y del fitness, y que las personas que tienen muchas dudas acerca de este universo de la nutrición puedan irlas respondiendo conforme va pasando el tiempo. Es por eso que en el primer episodio de los podcasts, o bueno, de este podcast de nutrición, les dije acerca de temas relevantes de la nutrición y el fitness, como lo vienen siendo conceptos básicos. Ya hemos hablado de qué es la nutrición, la diferencia entre
el concepto de nutrición y alimentación, hemos hablado de somatotipos, hemos hablado de la genética, hemos hablado también de la importancia de los macro y micronutrientes en nuestra salud y hemos hablado de todo lo que conlleva el por qué comemos lo que comemos. ¿Y a qué me refiero con esto? De la serie de multifactores que tocamos en esta revolución en nutrición. Hablamos de genética, hablamos de espacio cultural, de cuestiones económicas, hablamos de creencias arraigadas, hablamos también de la zona geográfica en la que crecemos y cómo nos condiciona a comer como comemos. Y también, por eso ya yendo un poquito más al grano de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, es esta parte de lo que viene siendo ir a un tema más profundo del por qué comemos lo que comemos. Es decir, el inicio de un cambio real. Ese es el tema de hoy. El inicio de un cambio real. ¿Y por qué digo todo este show? Porque, como se los dije, ahora sí que como esta breve introducción de qué es OP y todo esto de cuál es nuestro objetivo desde que iniciamos con OP Nutrición, pues es sumamente importante saber que para ir a un cambio real, no solamente vamos a hablar de nutrición en un fin muy, ¿cómo lo podría decir? En un fin muy científico o académico. Es muy importante, es indispensable hablar de la nutrición con ciencia, porque es lo que hablamos. La nutrición es una ciencia, se debe ver como tal. Yo no puedo decirles, es que supongo, es que creo que para calcular tu plan de alimentación podría ser esto. Ahí sí son números fríos, hay que ver por eso el contexto de la persona, hay que ver qué nos dice la ciencia y la literatura de confianza para saber qué es lo que un nutriólogo les puede recomendar a su caso en particular, pero también hay una cuestión de suma importancia y es ir a la raíz. Como se los dije, no solamente conlleva estos términos científicos la nutrición, y por eso me gusta tocar con pinzas estos temas. También conlleva una parte muy importante, y es de lo que vamos a hablar hoy, que es la parte de la mente. A eso me refiero. Siempre también le he dado esta importancia a la mente, al cerebro, en cuestión de la relación con la alimentación, porque sabemos también que estamos íntimamente ligados, y ligados a todo lo que viene siendo la salud emocional, todo lo que viene siendo todo lo que conlleva el funcionamiento de nuestro cerebro, y es de lo que les quiero platicar en este momento. Primero que nada, de la importancia de nuestro cerebro, independientemente un poquito de temas de nutrición, en general, la importancia de nuestro cerebro precisamente para existir, por el simple hecho de existir, es necesario entender el funcionamiento de nuestro cerebro. Primero que nada, sabemos de antemano que sin nuestro cerebro, pues ni siquiera podríamos hablar, no podríamos hacer absolutamente nada de lo que estamos acostumbrados día con día. Iba a decir que sin el cerebro morimos, pero también sabemos que existe un término llamado muerte cerebral, que el cuerpo puede mantenerse con vida sin el cerebro, pero prácticamente quedas en estado vegetativo, ¿no? Entonces, no es como tal, aunque suene un poco descabellado lo que puedo decir, no es como tal indispensable para vivir, pero pues qué caso tiene vivir si estás en estado vegetal, ¿ok? Entonces es importante saber que es indispensable para funcionar en nuestra existencia el cerebro. Varios años de evolución nos ha llevado como especie el hecho de tener lo que tenemos aquí. En ocasiones subestimamos el poder de nuestra capacidad cerebral, subestimamos todo lo que funciona y todo lo que tuvo que haber pasado para que estemos aquí. De entrada, yo, Luis, hablando de mi persona, de entrada de los multifactores que tuvieron que pasar para que yo existiera, de que se conocieran mis papás, se conocieran sus papás de mis papás, mis abuelos, mis tatarabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de entrada, para que existiéramos, tuvieron que haber pasado una serie de multifactores desde la creación del universo, aunque me vaya ya muy hacia atrás. Es importante entender que tiene que pasar una serie de factores para llegar a una evolución, como lo es nuestro cerebro actualmente, pero bueno, no nos vamos a desviar del tema. Pero la importancia de la función de nuestro cerebro nos sirve para absolutamente todo. Para pensar, para incluso de los temas que nosotros no pensamos, ahora sí que a nivel consciente e inconsciente funciona nuestro cerebro. Incluso para funcionar, en este momento te aseguro que no estás pensando en crear el proceso digestivo, no estás pensando en respirar, no estás pensando en a ver a qué horas voy a ir al baño, ¿verdad? Eso es lo que te avisa el cerebro inconscientemente y de cualquier forma, incluso cuando te vas a dormir, tu cerebro sigue en funcionamiento. Desde el primer día hasta el último día de tu vida va a estar
completamente funcionando. ¿Y a qué me refiero con todo este show de darle la importancia al cerebro, de darles esta introducción de para qué sirve y para qué nos funciona? Como se los dije, la indispensabilidad para funcionar de la manera en que funcionamos sobre nuestro cerebro, ¿no? Y bueno, también nos sirve para el pensamiento y razonamiento. Sabemos que, como lo dije anteriormente, en esta cuestión de que tenemos esta ventaja evolutiva sobre otras especies en el planeta Tierra, también nos sirve mucho para la lógica, para los pensamientos. También de otra forma y de otro enfoque nos sirve para las emociones. Y este es un punto muy, muy importante e indispensable que quiero tocar, ya yéndonos más al grano de lo que quiero compartirles hoy. Las emociones son algo muy importante, es algo que nos distingue también como especie, porque el cerebro puede ser tu mayor aliado o tu peor enemigo. Puedes usar todas sus funciones para facilitarte la vida, para resolver problemas y para mejorar tu estilo de vida en general, o puedes usarlo para autosabotearte, para destruirte, para pensar en mil y una cosas que en la realidad no van a pasar, pero que eh, incluso podría hacerte creer tu cerebro que están pasando en realidad. Por eso es que lo hemos platicado también, que nuestro cerebro te puede hacer sentir como si estuvieras en problemas, te puede hacer sentir como si estuvieras en un peligro real cuando realmente no esté sucediendo nada. Y por eso va muy ligado a esta parte de las emociones. Si nosotros no tenemos una salud mental, que es lo que vamos a abordar también a continuación, no vamos a poder funcionar de manera correcta y vamos a creer que tenemos más problemas de los que realmente tenemos. Entonces, recuerden eso, como breve resumen, la importancia de lo indispensable que es nuestro cerebro, el pensamiento y razonamiento, y también la segregación de sustancias. Generar cortisol, que es la hormona del estrés, diferentes hormonas como la oxitocina, la serotonina, y diferentes cuestiones que nos ayudan a sentirnos felices o, como lo dije anteriormente, por el contrario, sentirnos estresados o sentirnos de diferentes maneras. También el cerebro es súper indispensable para segregar todas estas hormonas, ¿ok? Entonces, ¿por qué les comento todo este show del cerebro? Bien, porque como lo dije, la nutrición y la alimentación van íntimamente ligados, ¿ok? La nutrición y la alimentación, más bien, perdón, la nutrición y la manera de pensar, la manera en la que nosotros tenemos nuestras emociones, tenemos nuestra salud mental, va completamente relacionado. Y para esto yo quisiera tocar otro tema que viene siendo, ahora sí que el subtema del subtema del subtema sobre el cerebro, que viene siendo el SARA. Y hoy vamos a hablar profundamente acerca del SARA, que era ahora sí que la raíz de lo que quería tocar. Por eso les di esta breve introducción, como que quise ir de lo general a lo particular, porque si no tenemos entendimiento ni la importancia de por qué funciona nuestro cerebro, pues no vamos a entender todo lo demás, ¿ok? Entonces, por eso es que el SARA, ahora sí que para los que no sepan qué es esto del SARA, el SARA es el sistema activador reticular ascendente, ¿ok? Sistema activador reticular ascendente. ¿Y a qué me refiero con esto? El sistema activador reticular ascendente es una serie de entramados neuronales que van desde nuestro encéfalo cerebral a varias partes de nuestro cerebro. Es como un tallito que tiene varias conexiones neuronales y en nuestro cerebro va a diferentes zonas, ¿ok? Por ahí vamos bien. Y bueno, me vas a decir, Luis, pero ¿por qué hablas del sistema activador reticular ascendente? ¿Ok? Porque este se encarga de diferentes funciones de nuestro cerebro y que tienen mucho que ver con nuestra alimentación, ¿ok? Esto nos sirve para varias funciones. El SARA funciona principalmente para, número 1, la conciencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Nos sirve para saber en dónde estamos. El SARA me está sirviendo en este momento para poner atención. El SARA me está sirviendo en este momento para decir las palabras que estoy diciendo ahorita mismo. Y también me está sirviendo para saber quién soy, ¿ok? El SARA nos ayuda, esta parte de la conciencia espacial. O sea, en este momento yo sé quién soy, sé en qué lugar estoy ubicado. También el SARA me ayuda a saber estas cuestiones de... como lo dije, de estar ubicado, estoy en México, estoy en un departamento, estoy sentado grabando el podcast en la sala, ok, eso es indispensable para saber qué es el SARA, ok, y eso es una de sus principales funciones, el enfoque y la atención, el enfoque en lo que estoy haciendo, en quién soy yo, y es precisamente sumamente indispensable. En segundo lugar, va a esta cuestión del estado de vigilia.
Es esta cuestión, el SARA, es esta parte que nos mantiene alertas, esta parte que nos mantiene en este estado, como lo dije, también de la atención, pero también de que yo me mantenga alerta y me mantenga despierto. Y también sirve mucho en esta regulación de sueño y ahora sí que soñar, despertar, dormir, despertar. Porque es la que te hace como que prendas, ¿no? Como cuando prendes la televisión y empieza a poner los canales, algo así como cuando te duermes, te levantas, y ese proceso de despertar es indispensable en el funcionamiento del SARA, ¿ok? Y como lo dije, en este proceso de enfoque o atención, ¿a qué le prestamos atención? Y esto es lo que quiero desarrollar hoy. El sistema de creencias, como lo dije, es también donde yace, ¿no? Ahora sí que todo esto del SARA es en donde se encuentra nuestro sistema de creencias. Como lo dije anteriormente y por eso di esta explicación de a dónde ponemos la atención. Y un ejemplo muy fácil para que lo entiendan sobre la función del SARA o sistema activador reticular ascendente es como cuando tienes un deseo. Por ejemplo, tengo el deseo de comprar un carro, tengo muchas ganas de comprarme una camisa y, por ejemplo, antes no te dabas cuenta, ¿no? Es este ejemplo cliché de antes no me daba cuenta de que, no sé, fulanito traía una camisa roja, pero como me quiero comprar una camisa roja, empiezo a ver en la calle que muchas personas llevan una camisa roja. O lo mismo con un carro. Yo digo, ay, este carro me gustó mucho y se ve que casi nadie lo tiene, pero ya empiezas a darte cuenta de ese carro, de ese modelo y de ese color, y empiezas a ver que más personas de las que pensabas lo tienen, ¿no? Entonces, aquí empieza esta cuestión de cómo funciona el SARA y a qué le prestamos atención. Así es como funciona, ¿ok? Cuando ya le dices a tu cerebro de manera consciente, pon atención a todo lo que estás viendo, ya empiezas a ver, ah, mira, hoy vi tantas camisas rojas, hoy vi tantos carros rojos, o tantas, playeras azules, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto y por qué te doy estos ejemplos tan, pues sí, tan simplificados, vaya? Porque dentro del sistema de creencias, y ya relacionándolo mucho con la nutrición, es esta parte de, si yo tengo creencias muy profundas en mi ser respecto a la alimentación, como lo hemos platicado en videos anteriores, que pensar que la alimentación es muy difícil, o sea, una buena alimentación es muy difícil de seguir, o pensar que el ejercicio duele, pensar que el ejercicio es sufrir, y comenzar a relacionar estos términos, ¿no? Ejercicio, dolor, ejercicio, sufrimiento. Comer saludable, insípido. Comer saludable, aburrido. Brócoli, bleh. Pizza, ok. Entonces es como de, ok, es en lo que nuestro cerebro empieza a relacionar las cosas. Y por eso es muy importante conocer el SARA, porque en nuestro sistema de creencias ahí empiezan muchas de las cuestiones que nos hacen ver una realidad. Como lo dije también en videos anteriores, cada realidad es distinta, cada vida es diferente. Y esto va mucho a, como lo he dicho también, ¿qué es tu prioridad? ¿Qué es tu prioridad en tu estilo de vida? Si, por ejemplo, eres maestro o no sé, eres abogado, eres psicólogo, eres no sé, narrador deportivo, lo que sea, eh, pues tu prioridad va a ser lo que tú dediques tu vida, ¿no? Por ejemplo, también, independientemente de tu profesión, si tu prioridad es realizar dinero, bueno, generar dinero, si tu prioridad es avanzar en un proyecto, si tu prioridad es tu familia, etcétera, pues vas a ver, vas a girar en torno a esas prioridades, ¿me explico? Y eso es lo que va a crear tu realidad. Entonces, ¿por qué voy a este tema? Porque siempre como seres humanos, nosotros funcionamos acorde a nuestras creencias y funcionamos acorde cuál es nuestra prioridad. Si está en último término tu salud mental, si está hasta al final de la lista de tus prioridades, tu salud física, o como lo hablamos, que desafortunadamente en esta sociedad funciona así, de que trabajo sobre explotadores, el sistema capitalista cómo funciona, etcétera, pero si perecemos o caemos ante cómo dice la sociedad que deberías de ser, vas a terminar perdiendo tu salud, vas a terminar, como lo hablamos, dando todo para producir, para sobrevivir, en lugar de vivir como deberías de vivir, y para buscar al final del día culpables y buscar todo lo que no dependió de ti, en lugar de hacerte responsable de lo que sí podría depender de ti. Como lo dije, no quiero que suene como que estoy juzgando a nadie. Cada persona tiene una historia y objetivos y circunstancias completamente diferentes, eso se entiende perfecto, pero lo que también yo invito a la gente y lo que yo trato como de compartir respecto al contenido de valor que tratamos de compartir en este espacio es que
en tu contexto en particular, en la vida que tú tienes, la edad que tienes, el sexo que tienes, la historia que has tenido, tanto en relación con la alimentación como en tu contexto general, que sepas qué es lo que sí puedes cambiar, discernir qué puedes hacer para un futuro mejor, qué puedes hacer para mejorar como persona, para qué es tu prioridad, como lo dije, y qué es lo que no puedes hacer y qué es en lo que no deberías enfocarte, ¿ok? Entonces, esa es la invitación que siempre hago en cada uno de los episodios y grabaciones que yo hago. Pero también es importante tener en cuenta, como lo dije, no caer en este bucle, no caer en estas cuestiones como de ironías, en el sentido de, pues sí, son como especie de ironías, ¿no? Porque tenemos que hacer una cosa, pero parece contraproducente, ¿no? O parece incoherente, pero a veces en el contexto en el que nos encontramos es inevitable, ¿no? Por eso lo dije, cada persona tiene su historia. Por ejemplo, o sea, alguien que tiene, no sé, 4 hijos de los cuales hacerse cargo y que los tuvo desde muy temprana edad, pues sí, es difícil, ¿no? Entiendo que es complicado en cuanto a esa situación en particular que te tienes que hacer responsable de alguien más o no sé, que tu mamá esté enferma y tú seas la única persona responsable de cuidarla. Por eso lo decía, encuentra en tu contexto qué es lo que puedes hacer, ¿ok? Y bueno, ¿por qué comento todo esto? Pareciera que me desvío, pero se los prometo que no es así, o sea, todo va de la mano. Incluso todo lo que yo menciono en la revolución en nutrición es como un complejo enjambre de ideas, pero que al final de cuentas tienen una coherencia y un sentido. Todo va interconectado de una manera bien planeada, bien, como lo dije también, para simplificarles la vida y por eso es importante que dentro de todo esto que les comento de el sistema de creencias, de qué es tu prioridad, que vayamos encontrándole como ese orden y esa conexión a cada uno de los subtemas que voy desarrollando, ¿ok? Entonces, como se los dije, el sistema de creencias nos sirve para esto, para poner atención a lo que nos sucede, de que si tenemos ciertas creencias muy profundas, ya sean de la nutrición o no, pues vamos a generar en gran medida nuestra realidad, ¿ok? Hay cosas que no dependen de nosotros, como nuestro contexto económico, pero si yo creo que, como lo dije anteriormente, que comer saludable es insípido, o que es aburrido, o que es muy caro, o cosas así, pues toda mi realidad y todas mis acciones van a ir acorde a reforzar esa creencia. Entonces, eh, lo importante aquí es poco a poco ir desaprendiendo esos malos hábitos, ir desaprendiendo esas falsas creencias y para poder cambiar nuestra realidad. Y hablando de hábitos y creencias, precisamente, nuestras creencias también conforman los hábitos que hacemos. Nuestro día a día está repleto de cosas que realizamos, o sea, de nuestras actividades. Y cuando lo hacemos a largo plazo se generan los hábitos. ¿Qué son los hábitos? Acciones de manera inconsciente. Como cuando te cepillas los dientes antes de dormir, cuando apagas tu alarma antes de despertar, cuando tiendes tu cama, etcétera, etcétera, etcétera. Lavar los trastes después de comer. Entonces, también se implica en la formación de nuevos hábitos y pues justamente para generar un cambio sabemos que nosotros tenemos que hacer consciente esta parte de qué creencias quiero elegir, ¿ok? Y esto es lo que yo te invito también el día de hoy, que por ejemplo, si te impusieron creencias acerca de la nutrición, si te impusieron hábitos que realmente no van acorde a ahora sí que a tus valores y a cómo quieres llevar tu estilo de vida, ¿ok? Puedes empezar por ese pequeño gran paso. Puedes empezar por cuestionarte por qué crees lo que crees. Ahora sí que sonará muy, muy cliché y muy repetitivo, pero es muy importante esto, porque si no te cuestionas por qué crees lo que crees, no vamos a poder cambiar esta parte de los hábitos alimenticios. O sea, primero es para cambiar hacia la vida, ¿no? Y haciendo un breve paréntesis en todo esto que hemos estado platicando y desarrollando, también por eso es importante y por eso desarrollé el concepto de OP Wellness. OP Wellness nació. ¿Por qué? ¿Por qué nació OP Wellness? Bueno, primero que nada, nació porque, como lo dije y como lo estoy desarrollando en este podcast, en este capítulo, eh, la nutrición es solo la punta del iceberg. Por eso estamos hablando de el SARA y por eso estamos hablando de sistemas de creencias y de hábitos y toda esta cuestión. Porque la nutrición es solo una ramita más, es una hoja más de todo este árbol, de todo este concepto de ideas que se van desarrollando, ¿ok? Entonces, la nutrición es solo una parte más y realmente para ir a la raíz del por qué comemos lo que comemos, hay que ir a la raíz del por qué somos como somos. Por eso
Me complace anunciarles el día de hoy, damas y caballeros y personas que están escuchando, personas y personas que están escuchando el podcast de OP Nutrición. Básicamente es esta cuestión de que OP Wellness se ha inaugurado oficialmente. Y ya les diré en un episodio específico de OP Wellness a grandes rasgos qué es este concepto, qué es este canal. Pero bueno, en pocas palabras es ayudar a tantas personas como sea posible a mejorar sus vidas a través de la priorización de la salud mental, la salud emocional y que encuentren lo que les funcione a ustedes. O sea, todo aquello que los haga mejorar como individuos, todo aquello que los haga mejorar como seres humanos, es bienvenido a este concepto de OP Wellness. Sea a través de la ciencia, sea esotérico, aquí en este espacio no están peleadas ninguna con la otra y aquí tampoco vamos a hablar de polaridades, de que todo es color de rosa y vibra alto neni, ni tampoco vamos a hablar de polaridades de nada depende de mí, la vida es sufrimiento para siempre y ojalá en otra vida se me dé, pobre de mí, pobre de mí. O sea, tampoco, ni la vida es color de rosa, ni tampoco es todo negro, ¿ok? Es encontrar un equilibrio, es encontrar ese estado de homeostasis en nuestra vida, en nuestro bienestar, encontrar todas las áreas que es lo que nos mejora como individuos y más que nada, como lo dije, como a cada persona le funciona algo diferente, todo lo que viene para ayudar al ser humano es bienvenido, ¿ok? Entonces ya verán en episodios futuros acerca de lo que es este concepto de OP Wellness más aterrizado y bueno, eso era lo que quería compartirles como en este pequeño espacio mini publicitario, ¿ok? Y bueno, pasando al siguiente tema ya para antes de concluir, pues es esta parte, ¿no? Como se los dije, la importancia del sistema de creencias, de que a veces por eso también desarrollamos trastornos de la conducta alimentaria, como lo dije, todo va de la mano, todos estos conceptos que tocamos van de la mano, salud mental, todos los multifactores que conllevan por qué comemos lo que comemos, hábitos, creencias, etcétera. Y tocando este tema, como lo dije, de la salud mental, el hecho de que también tenga una creencia muy arraigada acerca de la nutrición y ahora sí que la alimentación y el ejercicio, va muy de la mano con mi relación con la comida, ¿ok? Y eso quiero que se lo lleven también, porque si yo tengo una relación mala con la comida, pues voy a creer que solo sufriendo voy a lograr un buen cuerpo, voy a pensar que solo lastimándome y solo castigándome voy a lograr grandes resultados o grandes cosas en la vida ahora sí que hablando específicamente de la nutrición, creyendo que solo sufriendo o solo con grandes esfuerzos voy a alimentarme bien o voy a ejercitarme. Por eso también es lo que hablamos de que por eso comienzan estos problemas de contar calorías obsesivamente, por eso comienzan estos problemas de una mala relación con mi forma física, por eso comienzan estos problemas de ser tan autoexigentes con nosotros mismos que ni siquiera le damos el valor al esfuerzo que tenemos. Entonces, eso quiero que se lo lleven el día de hoy, que por eso es importante cuestionar nuestras creencias y cuestionar los métodos que utilizamos para llegar a los objetivos que nos proponemos. Porque si nosotros no hacemos consciente, como lo dije, esta parte de las creencias, a veces una creencia tóxica te puede destruir la vida, ¿ok? Ya ni siquiera digo un día, ya ni siquiera digo un objetivo, una competencia o cualquier cosa. O sea, te puede destruir la vida el hecho de vivir con creencias sumamente arraigadas que se vuelven tu realidad, que no sabes que no son la realidad absoluta, sino que como ya te compraste mucho una idea, ya se vuelve tu realidad y se vuelve insufrible. Entonces, por eso es importante hablar de esto, hablando de la salud mental y de ser muy estrictos con nosotros mismos. Por eso existe la anorexia, por eso existe la bulimia, por eso existen, pues justamente comer compulsivamente, todos estos temas de diferentes enfermedades, como cuando, es que ahorita no me acuerdo cómo se dice, cuando te ves al espejo y te ves más delgado de lo que realmente eres, o por el contrario, cuando te sientes más musculoso o más en forma de lo que realmente eres y se va a las polaridades, ¿no? Entonces, por eso es muy importante darle esta seriedad y es muy importante identificar acerca del sistema de creencias, ¿ok? Entonces, bueno, pues el día de hoy para eso fue esta pequeña conversación, para decirles acerca del SARA, para decirles que eso es indispensable para un cambio real, ¿ok? Conocer nuestro cuerpo, conocer
cómo funciona nuestro cerebro es indispensable para poder llegar a la raíz del por qué comemos lo que comemos. Así que, como pequeña conclusión, es a lo que te invito el día de hoy. Que te comiences a cuestionar no solamente por qué comes lo que comes, si te lo impuso tu papá, tu abuelita, tu tía, tu primo, tu cuñado, tu esposo, etcétera. No solamente eso, sino realmente ir a la raíz del por qué eres como eres, porque ahí vas a encontrar muchas respuestas. Por ejemplo, en la infancia, si te obligaban a comer brócoli, si te obligaban a terminarte la sopa antes de pararte y después odiaste el brócoli y después odiaste la sopa de verduras, ahí vas llegando a la raíz de estos temas, ¿no? También si te, no sé, si te castigaban mucho por comerte un chocolate o si de niño siempre te prohibieron comer lo que se consideraba alimento chatarra, que es ahí a donde voy. Un buen nutriólogo no te va a restringir qué comer a menos que tengas diabetes. Por ejemplo, es lo que hemos platicado, el ejemplo más común que yo te pongo de si tienes diabetes, pues no te voy a poner a que te comas 10 chocolates llenos de azúcar, ¿no? Obviamente. Hay que tener también sentido común. Pero si eres una persona que se considera sana y no tienes tendencias a alguna enfermedad, por eso es importante este balance. O sea, es importante no restringir que si se te antojó una hamburguesa, que si se te antojó una pizza, etcétera. Es importante mantener este balance. Y volviendo al tema del niño, o sea, si hay un niño que fue herido emocionalmente y más en su relación con la comida, pues obviamente va a tener estos desbalances. Puede ir a los extremos. Puede ir al extremo de decir, por esto odio el brócoli, por esto odio la verdura. O puede ir al extremo de decir, por esto abuso de la comida chatarra, por esto, porque cuando era niño no me dejaban comer nada de chatarra, ahora que tengo poder adquisitivo y ahora que puedo, me zambullo de pizza, de hamburguesa, de todo lo que me encuentre que sepa rico, ¿no? Y que podría ser considerado dañino para mi cuerpo, pero pues es lo que hay, ¿no? Entonces, es para esto, para evitar irnos a los extremos, para evitar polaridades y para hacerlo consciente, cuestionarte desde niño qué era lo que tenías, actualmente qué es lo que en tu entorno propicia que comas como comes. Por ejemplo, si hay una máquina de chatarra afuera de tu oficina o de donde tú trabajes, y que casi no llevas nada de desayunar y casi no preparas nada, ay, perdón, que casi no preparas nada, pues es esta cuestión de vas a estar yendo a esa maquinita, ¿no? Todos los días vas a comerte tus galletas, todos los días vas a comer con Doña Yayis, vas a comer con los tacos de Don Quique. Entonces, esto es lo que vamos a estar muy expuestos, ¿no? Entonces, eso es lo que te quiero como compartir, que cuestiones tu sistema de creencias, que cuestiones por qué comes lo que comes y más allá de todo esto, que cuestiones por qué eres como eres, por qué crees lo que crees, qué hábitos y creencias consideras que tienes sumamente arraigados y que lo puedas ir trabajando, ¿ok? Eso es lo importante y lo que yo quiero siempre estar compartiendo en estas cápsulas de nutrición. Y bueno, entonces ahora sí, para concluir, como lo dije, la importancia del SARA llega a esa conclusión. Y pues nada, eso era lo que quería decirles el día de hoy. Por favor, si les interesa este video podcast, podrían ayudarme mucho a compartirlo con alguien que le pueda ayudar toda la información que comparto. O si te interesa suscribirte también a lo que son las asesorías nutricionales que están disponibles con un servidor. Ya lo hemos platicado de que mis asesorías nutricionales basadas en este método, en este concepto que creé para OP Nutrición, de la revolución en nutrición, duran 6 meses y estos 6 meses son para arraigar hábitos a largo plazo, ¿ok? Entonces, ya estaremos viendo lo que es esta sorpresita que te tengo de OP Wellness para que lo veas y estés más atento de las redes de OP Nutrición, que se viene algo grande, ¿ok? Se viene algo fantástico, se viene algo increíble. La verdad creo que puedo describirlo como algo sumamente grande y es mi mayor labor en esta vida, poder ayudar y compartir con otros todo lo que me apasiona y sin duda este mundo de la nutrición, del crecimiento personal desde la raíz y no de manera cliché, toda esta cuestión de nuestro cerebro y de los hábitos, la verdad es algo que a mí me apasiona, no me gusta, me apasiona y es lo que quiero compartir con todos. Entonces, estaremos viendo en nuevos episodios todo este concepto de OP Nutrición, de OP Wellness y OP Holístico o general, cómo va evolucionando. Y muchas gracias. Gracias por sintonizarnos y nos vemos en próximos episodios de su podcast favorito de nutrición. ¡Chaito!